Bienvenidos y bienvenidas a una transmisión más de Voz de Mujer, la radio con perspectiva de género de la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros del PRD. ¿Te gustaría saber quiénes han sido las mujeres que han dejado una huella en la historia? ¿Quiénes son? ¿Qué hicieron? Mujeres históricas. ¡Acompáñame! Pues ya estamos aquí, amigas y amigos de Voz de Mujer. Bienvenidas una vez más a otra transmisión de cápsulas radiofónicas para el empoderamiento de la mujer, las cuales buscan que tú, sí, tú que me estás escuchando, goces plenamente de tus derechos y vivas una vida sin violencia ni discriminación. Pero para lograr tu empoderamiento es necesario que fortalezcamos nuestro conocimiento y con ello nuestro liderazgo político. Por ello me encantaría que me acompañes cápsula tras cápsula a conocer un poco a esas mujeres que dejaron una huella en la historia. En esta ocasión conoceremos la historia de Rosario Castellanos. Narradora y poeta mexicana, considerada en este segundo género la más importante del siglo XX en su país, durante su infancia vivió en Comitán, Chiapas, de donde procedía su familia. Cursó estudios de letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. En Madrid complementaría su formación con cursos de estética y estilística. Trabajó en el Instituto Indigenista Nacional en Chiapas y en Ciudad de México, preocupándose de las condiciones de vida de los indígenas y de las mujeres en su país. En 1961 obtuvo un puesto de profesora en la Universidad Autónoma de México, donde enseñó filosofía y literatura. Posteriormente desarrolló su labor docente en la Universidad Iberoamericana y en las universidades de Wisconsin, Colorado e Indiana, y fue secretaria del PEN Club de México. Dedicada a la docencia y a la promoción de la cultura en diversas instituciones oficiales, en 1971 fue nombrada embajadora en Israel, donde falleció al cabo de 3 años, víctima al parecer de un lamentable accidente doméstico. Una absoluta sinceridad para poner de manifiesto su vida interior, la inadaptación del espíritu femenino en un mundo dominado por los hombres, la experiencia del psicoanálisis y una melancolía meditabunda constituyen algunos elementos definitorios de su vida. Su poesía, en la que destacan los volúmenes Trayectoria del Polvo en el año 1948 y Lívida Luz del año 1960, revela las preocupaciones derivadas de la condición femenina. En los trabajos tardíos de este género, habla de su experiencia vital, los tranquilizantes y la sumisión a la que se vio obligada desde la infancia por el hecho de ser mujer. Rosario Castellanos. Hay en sus poemas un aliento de amor mal correspondido, el mismo que domina el epistolario Cartas a Ricardo, aparecido póstumamente. Su poesía completa fue reunida bajo el título de Poesía No Eres Tú, en el año de 1972. Su mundo narrativo toma muchos elementos de la novela costumbrista. Las novelas Balún Canán en 1957 y Oficio de Tinieblas en 1962 recrean con precisión la atmósfera social tan mágica como religiosa de Chiapas. El argumento de la segunda, una premonitoria rebelión indígena en el estado de Chiapas, inspirado en un hecho real del siglo XIX, surgió de una toma de conciencia de la situación mísera del campesinado de esa región mexicana y de su abandono a los caciques locales por parte del gobierno federal. Escribió también volúmenes de cuentos situados en el mismo registro, Ciudad Real, 1960, Los Convidados de Agosto en 1964 y Álbum de Familia en 1971. Estas piezas revelan en una dimensión social la conciencia del mestizaje y en una dimensión personal la sensación de desamparo que surge tras la pérdida del amor. Sus ensayos fueron reunidos en la antología Mujer que sabe latín en 1974, título inspirado en el refrán sexista Mujer que sabe latín ni encuentra marido ni tiene buen fin, que puede considerarse representativa de su vida, su obra, su visión y de la realidad. Rosario Castellanos. Rosario Castellanos comprendió cabalmente la relevancia de la protesta feminista de la nueva ola que se manifestó estrepitosamente en centros urbanos de Estados Unidos desde finales de los años 60.
en forma casi paralela al movimiento estudiantil y al calor de la contracultura juvenil, fue una de las primeras plumas que abordó el tema con conocimiento de causa en la prensa mexicana. No solo informó a la opinión pública sobre la liberación de la mujer, como se nombró a las movilizaciones de aquellas jóvenes que no se conformaban con tener los mismos derechos ciudadanos que los hombres, sino que exigían poner fin a la jerarquía masculina y ansiaban convertirse en sujetos autónomos, capaces de decidir sobre todos los aspectos de su vida, de disfrutar su cuerpo y determinar su maternidad, sino que Castellanos hizo suyas algunas propuestas del nuevo feminismo para incorporarlas a su diagnóstico de la situación de las mujeres mexicanas y al proyecto emancipatorio que se deriva de este. No causa sorpresa que el nuevo feminismo figurara entre los principales intereses intelectuales y políticos de la escritora. La preocupación sobre las desventajas sociales y prejuicios que limitaban a las mujeres estuvo presente en el conjunto de su obra. Su narrativa, su poesía, sus ensayos y su vasta obra periodística tratan, ya sea en el primer plano o en el trasfondo, asuntos relacionados con las condiciones sociales de las mujeres. En uno de sus escritos tempranos, Castellanos manifestó el interés que le despertaban las rebeldes, aquellas que se habían separado del rebaño e invadieron un terreno prohibido. Le intrigaba comprender cómo lograron introducir su contrabando en fronteras tan celosamente vigiladas como son las del mundo de la creación intelectual. Pero sobre todo, ¿qué fue lo que las impulsó de un modo tan irresistible a arriesgarse a ser contrabandistas? Porque lo cierto es que la mayor parte de las mujeres están muy tranquilas en su casa y en sus límites, sin organizar bandas para burlar la ley. Aceptan la ley, la acatan, la respetan, la consideran adecuada. Rosario Castellanos. La escritora se interesó por el feminismo desde su etapa de estudiante universitaria. Años después, cuando ya era una escritora madura y reconocida, dedicó al tema de la emancipación feminista varias de las colaboraciones de prensa enviadas desde Israel, donde se desempeñó como embajadora de México en los últimos años de su vida, entre 1970 y 1974. En Medio Oriente fue testigo de una guerra como la que hoy nos tiene en vilo. Una pequeña selección de estos textos periodísticos fue reunida por José Emilio Pacheco y publicada en el volumen El uso de la palabra en 1975, a un año de su prematuro fallecimiento. Posteriormente, Andrea Reyes recopiló de manera exhaustiva los escritos periodísticos de la autora, aparecidos entre 1963 y 1974 en los volúmenes Mujer de Palabra, Conaculta 2003-2007. Si en Sobrecultura Femenina, ensayo filosófico de juventud, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2009, Castellanos reflexionó sobre la marginación de las mujeres en el ámbito de la cultura, la ciencia y el arte. Con el paso del tiempo aprovechó sus conocimientos del pensamiento existencialista para convertirse en una aventajada lectora de Simone de Beauvoir. Quizá fue la primera conocedora mexicana del segundo sexo, influyente obra en donde la francesa establece que las mujeres no nacen, sino se hacen. Es decir, que ser mujer y tener una posición subordinada en la sociedad no es un destino ineludible, ni un hecho de la biología o una esencia, sino que es una situación social susceptible de transformarse. Rosario Castellanos. Para 1968, el emblemático año del movimiento estudiantil mexicano, del Mayo francés y de la revuelta juvenil en tantos lugares del mundo, Rosario Castellanos, que ya era una escritora madura y con amplio reconocimiento, tituló una colaboración en la prensa con una pregunta que para muchos en ese entonces era una interrogante legítima, aunque la autora la planteara en una forma retórica. ¿La mujer, ser inferior? En la respuesta recurrió a Simone de Beauvoir para recalcar que, lejos de ser un destino ineludible, ser mujer o ser hombre era una configuración social, como también era un hecho social la jerarquía que colocaba en una posición subordinada a las mujeres. La revuelta feminista contra el sexismo fue otro de los asuntos que entusiasmó a Rosario Castellanos, haciendo eco del término racismo utilizado para denunciar la discriminación hacia la población afroamericana. La palabra sexismo, que en ese entonces era un neologismo, se volvió moneda corriente. Con ella se aludía a la amplia gama de actos con los que se perpetúa la inequidad en el trato entre los hombres y las mujeres, inequidad en la paga, las clases de trabajo y más sutilmente en la expresión propia.
Castellanos coincidió en la crítica feminista a la utilización del cuerpo femenino como espectáculo con fines comerciales o publicitarios. Juzgó con dureza el sometimiento a dietas, tratamientos embellecedores y al molde despiadado de las fajas, así como el uso de tacones altos a los que ella consideraba instrumentos de tortura cotidiana. Los concursos de belleza y el ideal femenino que en estos eventos se enarbolaba fueron blanco de protestas feministas de los 70, tanto en Estados Unidos como en México. Rosario Castellanos. La debilidad del feminismo inquietaba a la autora de Balún Canán. Si en otros países el feminismo ha tenido sus mártires y sus muy respetadas teóricas, en México no ha pasado de una actitud larvaria y vergonzante. Hasta donde se sabe, la escritora no modificó su visión sobre la debilidad del feminismo mexicano ni llegó a saber del despunte feminista de los 70. Es improbable que tuviera noticia de la pequeña manifestación pública en contra del mito de la madre, convocada a la capital al mes siguiente de su salida del país para cumplir con su encomienda diplomática. La muerte prematura alcanzó a Rosario Castellanos el año anterior a la reunión de la ONU, en la que la diplomática seguramente habría tenido una intervención muy destacada. Tampoco vivió para saber de las jóvenes feministas adeptas al marxismo y a la Revolución Cubana que protestaron lo mismo contra la conferencia del Año Internacional de la Mujer que contra el concurso de belleza de Miss Universo, y contra los estereotipos de la feminidad que creaban imágenes falsas de las mujeres. No supo de los indudables efectos de la Revolución feminista de la segunda mitad del siglo XX mexicano. Sus agudos ensayos y obras narrativas, sin embargo, fueron iluminadores y permitieron que los reclamos del feminismo de la nueva ola se arraigaran en la sociedad y en la cultura mexicana. Rosario Castellanos. Esto fue Mujeres Históricas, cápsulas radiofónicas para el empoderamiento y fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres, por supuesto, de la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros del PRD. Amigas y amigos por la igualdad de géneros, gracias por su preferencia. Sigan escuchando Voz de Mujer, la radio web 2.0 con perspectiva de género. Agréguenos a sus contactos en Facebook y en Twitter. Escríbanme su opinión y platíquenme si les están sirviendo estas cápsulas radiofónicas como una herramienta para tu empoderamiento y el fortalecimiento de tu liderazgo político. Recuerda, la web 2.0 es interacción. ¡Hasta la próxima!